algunos, ¿verdad?, van a dejar de funcionar, otros van a experimentar algún otro tipo de falla, y es allí cuando los equipos presentan fallas o fugas, es el trabajo, ¿verdad?, nosotros de mantenimiento, ir a corregir esas fallas o ir a ver, ¿verdad?, de qué manera le damos mantenimiento a los accesorios neumáticos para que la fábrica o la planta de proceso siga trabajando. Después te vas hacia arriba, ¿sí? Okay. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los dispositivos o los accesorios de accionamiento. Vamos a hablar del final de carrera, que es un sensor de posición mecánico. En este caso, el neumático, ¿verdad?, vamos a observar de que es una simple y sencilla válvula de 3 vías, 2 posiciones. En el caso entonces, correcto, 3 vías, 2 posiciones, y nosotros vamos a encontrar de que su accionamiento no va a ser manual, es un accionamiento a través de un rodillo. Y al lado derecho, ¿verdad?, su retorno de estado, de posición, va a ser a través de un muelle, o sea, un resorte. En el caso del eléctrico, el sensor o final de carrera eléctrico, su accionamiento, la señal, ¿verdad?, la señal que va a enviar, va a ser una señal eléctrica. El sensor neumático, cuando algo llega, lo acciona, detecta la posición, la señal que le envía, ¿verdad?, es un pulso neumático, una señal neumática, o sea, ¿verdad?, una señal de aire. Y en el caso del eléctrico, pues es una señal eléctrica. Pero igual, ¿verdad?, aquí nosotros encontramos 3 vías, 2 posiciones, y aquí este es un contacto, ¿verdad?, conmutado. Entonces tenemos un punto en común, ¿verdad?, y después tenemos una salida que va a ser normalmente cerrada y una salida normalmente abierta. En el módulo de electroneumática vamos a hablar más acerca de estos 2 elementos, en el caso del eléctrico. Bien, en el caso del push button, que es uno de accionamiento, es un accionamiento a través mecánico, ¿verdad?, es una válvula de 3 vías, 2 posiciones. 3 vías, 2 posiciones. Tiene una salida de trabajo y una conexión a presión, y una salida, ¿verdad?, que es la salida a atmósfera o retorno a atmósfera. Entonces ahorita vamos a desarmar esta válvula, ¿verdad?, y vamos a ir viendo cada uno de sus componentes. En el caso de nuestros entrenadores, nosotros vamos a encontrar dos diferentes, ¿verdad? En este caso encontramos este push button, que es 3 vías, 2 posiciones, normalmente cerrado. Significa que su estado, ¿verdad?, la presión no la deja pasar. Este se ocupa para encender sistemas. También tenemos un push button que es normalmente abierto, que significa que cuando está conectada a presión, el aire pasa de una sola vez a trabajo. O sea que este push button lo podemos utilizar, ¿verdad?, pero para mandar a apagar. Entonces uno es normalmente abierto y el otro es normalmente cerrado. Vamos a estudiar esto. Entonces podemos observar, ¿verdad?, de que este push button tiene 2 entradas, ¿verdad?, que vamos a encontrar 2 concavidades. Estas 2 concavidades igual, ¿verdad?, tendrán sus respectivos sellos o rines, ¿verdad?, para ayudar a sellar allí. Y ahora vamos a seguir estudiando este de acá. Ok, vamos a continuar entonces. Quitamos el bloque, ahí tenemos, ¿verdad?, cuál es presión y cuál es retorno. Y ahora vamos a quitar este tornillo y vamos a quitar el conector. Y vemos, ¿verdad?, la salida de presión. Ahora vamos a ver su accionamiento, que es lo que en nuestra clase nos interesa explorar, cómo es que él se acciona, o cómo es que funciona este pequeño accesorio neumático.
qué, tío? Entonces, ahora sí, vamos a quitar. Ya salí de esto. Vean. Como ya hemos estudiado nosotros, este es un push button, ¿verdad? El push button es diferente al interruptor, él no queda anclado. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Lo que le ayuda a él a que retorne a su posición es ese muelle que tiene ahí. Yo lo acciono, él retorna a su posición. No es lo mismo que un switch o una palanca de anclaje. Pero ¿hasta dónde llega y hasta dónde llega el resorte? Si solo queda ahí en la entrada o pasa de 10 atrás. En el caso de este resorte queda aquí nomás. De hecho, aquí finaliza, miren. Este resorte queda hasta aquí nomás. Este resorte solo es para que él retorne el accionamiento que nosotros estamos ocupando, que es este, retorne a su posición inicial. Eso es lo que sale entonces en la simbología. Sí, en la simbología. En la simbología, no. En la simbología, este resorte es el que está en este extremo. Este resorte no lo vamos a ver simbolizado porque, como la misma palabra dice push button, nosotros entendemos que un pulsador, su accionamiento, recobra su estado inicial a través de un muelle. No necesitamos simbolizarlo, o por lo menos en la neumática no se simboliza. Entonces ese no es el que sale. Su estado se entiende, su forma de trabajo se entiende de que es un resorte el que lo retorna a su estado inicial. No es como el caso de esta palanquita. Miren, esta palanca es una palanca de anclaje. Yo lo acciono para este lado, en este sentido, y él queda en esa posición. Para que regrese, lo tengo que volver a actuar manualmente, volver a accionar. En el caso del push button, yo lo acciono cuando yo dejo de ejercer un esfuerzo mecánico o lo suelto, en otras palabras, el resorte lo regresa a su posición inicial. Pero ese es un trabajo, un accionar muy característico de lo que es un push button. Por eso es que en la simbología no aparece, ¿verdad? No aparece. Entonces ahora el que aparece en la simbología es este que está aquí. Sí, que yo creía que ese es el que aparecía en la simbología. El que aparece en la simbología es el muelle, es el resorte que me ayuda a recobrar de posición o de estado a la válvula cuando a esta ha sido accionada. Vamos a quitar esto. Miren, ahora vemos. No es nada del otro mundo, miren. Yo creía que era... Bueno, si pensaste en encontrar un resorte más enorme, ¿verdad? No, es un pequeño resorte nada más. Eso es todo. Este resorte es grande, perro. Cuidado ahí, con cuidado. Ahora. Ya ven. A ver. Vamos a explorar por este otro lado, ¿verdad? El movimiento que hace al momento de que nosotros pulsamos. Podemos ver acá. Cuando yo pulso, ¿verdad? Lo que acciono es ese símbolo, miren. O sea que aquí no hay nada más que un varón que pasa hasta este lado. Miren, cuando yo pulso, sale a este lado. Eso es todo acá. ¿Ya vieron? Ahora ponemos aquí. Ahora vamos a observar lo que él está empujando, que es el varón, ¿verdad? Que nos permite a nosotros quitamos aquí esta parte. Aquí vemos el resorte empuja este que está acá. ¿Bien? ¿Y qué es lo que va a salir aquí? Un pequeño eje similar. ¿Ya vieron? Tiene el aceitito que le está entrando, ¿verdad? Para la lubricación. ¿Ya vieron?
Esto es todo entonces. ¿Ya? El resorte lo acciona por un lado y el pulsador por el otro lado. Habiendo estudiado, ¿verdad?, que el movimiento de cierre lo hace este eje, lo volvemos a poner. Internamente se miran las dos posiciones. Internamente de lado a lado. Vamos a comenzar a armarlo, ¿verdad? Armarlo. Aquí tiene una concavidad que es en donde se aloja el resorte. Y igual, ¿verdad?, que antes vamos a ver una guía de este lado, podemos ver, y el centro es, este centro de ahí, ¿verdad?, es para ubicar que nosotros ubiquemos bien el resorte, para que quede bien instalado. Miren, ahora posteriormente ponemos sus dos porque no está viendo. Entonces por el otro extremo, donde va el